En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión DIRCOM, Todo Comunica. Os saluda Gonzalo Prieto. Hoy abordamos un tema crucial para el presente y el futuro, la sostenibilidad y su impacto en la comunicación. En este episodio exploraremos cómo las estrategias ESG están transformando el panorama empresarial y la importancia de una comunicación transparente y efectiva en este ámbito. En los próximos minutos conversaremos con expertos de primer nivel para entender mejor los desafíos y oportunidades que implica comunicar la sostenibilidad sin caer en el temido greenwashing. También en nuestra aula DIRCOM aprenderemos claves para una comunicación responsable. Para abrir el debate de hoy, contamos con una experta en sostenibilidad y economía circular. Nos acompaña Nieves Rey, es directora de comunicación y marketing de Ecoembes, que nos comparte ahora su visión sobre el papel de la comunicación en la sostenibilidad empresarial. Nieves, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes. Lo primero es agradecer que me hayáis dejado este ratito, ¿no?, para hablar de un tema tan importante como es las dos cosas, ¿no?, comunicación y sostenibilidad. Y desde luego yo llevo mucho tiempo en Ecoembes, llevo 20 años trabajando en comunicar temas ambientales, en este caso de economía circular, y coincido en que en aquel momento era algo más residual, no todo el mundo hablaba de sostenibilidad, pero hoy la sostenibilidad está en todos los gabinetes de comunicación, en todos los departamentos de comunicación, en todos los consejos de administración, y yo creo que es un plus, ¿no?, la comunicación en este ámbito. Bien hecha, por supuesto, hay que hacer una comunicación responsable, pero nuestras audiencias, nuestros públicos están esperando, ¿no?, que las compañías rindan cuentas, que cuenten de una forma sencilla, que a veces los indicadores de sostenibilidad no son fáciles, ¿no?, de compartir, y sobre todo de una forma transparente, ¿no? Yo creo que la sostenibilidad, como todo, en cualquier ámbito, ¿no?, de la comunicación, tiene que tener esas dos características, ¿no? Por un lado la claridad y por otro lado la transparencia, ¿no? Así que creo que estamos en un momento donde la comunicación en sostenibilidad tiene que ser valiente, tiene que ser, por supuesto, transparente, y alejarnos, ¿no?, de prácticas de compañías que en este caso no estén haciendo bien las cosas, ¿no? Yo creo que se ha exagerado, ¿no?, quizá mucho los reportes de sostenibilidad, y ha habido, es verdad, que ejemplos muy cercanos al greenwashing, y ahora nos encontramos en un momento donde la regulación va digamos, a meterle muchísima más claridad, ¿no?, a todo lo que se puede contar y lo que no se puede contar. Y las compañías también tienen que apostar por contar, no quedarse calladas, ¿no?, en este momento casi de mayor impacto, ¿no?, en las cosas que se tienen que decir. Así que bueno, yo desde mi punto de vista y con la trayectoria que tengo en una compañía como Ecoembes, creo que es una excelente oportunidad, ¿no?, el hablar de sostenibilidad, porque se supone, sobre todo porque la audiencia, los grupos de interés que tenemos cualquier empresa, están esperando que las compañías rindan cuentas, den su visión sobre algo tan importante para la sociedad, ¿no? Muchas gracias, Nieves, por tu valiosa reflexión. Nos queda claro que la sostenibilidad ya no es una opción, sino un imperativo, y sin duda que podemos contribuir con una comunicación clara y veraz en este ámbito, que es clave para generar credibilidad y confianza. Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es. Mueve. Estás escuchando Conexión DIRCOM.
Continuamos en Conexión DIRCOM y es el momento de profundizar en el tema de la sostenibilidad, en el tema que nos ocupa hoy en este programa, con dos voces expertas en comunicación y en sostenibilidad. Nos acompaña Cecilia Carballo, es politóloga con más de 30 años de experiencia en medio ambiente y desarrollo. Ha liderado estrategias de sostenibilidad, economía circular, ha ocupado distintos cargos en diferentes entidades, ha trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores de España como asesora en economía sostenible y empleo verde para la Unión Europea, evaluadora del Fondo Mundial para los Objetivos del Milenio en Naciones Unidas, también directora de programas y estrategia en Greenpeace y directora de sostenibilidad en Prodigioso Volcán. Además, ha combinado su carrera profesional con la docencia y participa en consejos asesores y fundaciones relacionadas con derechos humanos y sostenibilidad. Cecilia, bienvenida. Hola, gracias por la invitación. También está con nosotros Alberto Andreu, es experto en sostenibilidad y estrategia empresarial, doctor en economía y empresa, ha ocupado puestos de alta dirección en Telefónica, Banco Santander, Banesto y Cepsa, la actual Moeve. Actualmente es Senior Advisor en EY y es asesor en Corporación Pascual y en Cosentino. En el ámbito académico, Alberto es profesor en la Universidad de Navarra y en el IES. Además, dirige el máster de sostenibilidad. También fue fundador y presidente de DIRSE, la principal asociación de directivos de sostenibilidad en España. Alberto, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Gracias por invitarme. Bueno, Cecilia, comencemos contigo. A lo largo de tu carrera has trabajado en distintos sectores, impulsando estrategias de sostenibilidad y desarrollo. Desde tu experiencia, ¿cuáles consideras que han sido los mayores avances y desafíos en este ámbito en los últimos años? Bueno, pues yo creo que entre los mayores avances está el reconocer que la sostenibilidad hoy tiene un espacio, es decir, desde el año 92 de la Conferencia de Río, en la que se establecen las bases del desarrollo sostenible hasta nuestros días, pues algo que era secundario ha empezado a estar presente en las agendas no solamente de los gobiernos, sino también de las empresas, y una parte importante también de la sociedad civil ha acercado posiciones en torno a estos temas. Por lo tanto, yo resaltaría de una cuestión, y es que hemos transitado de la voluntariedad a la obligatoriedad. Por otro lado, hemos trasladado también el debate de entre los actores. Esto ya no pertenece, digamos, a la esfera multilateral o a la esfera de las organizaciones de sociedad civil de corte ecologista, sino que ha sido aceptada y acogida por el conjunto de la sociedad civil, ha sido acogida por un conjunto de gobiernos y de instituciones multilaterales, y es parte también del core business de numerosas empresas. Alberto, en el ámbito corporativo, ¿qué errores ves con más frecuencia en la comunicación de la sostenibilidad y cómo crees que pueden evitarse? Bueno, pues yo creo que hay que ponerse en los tiempos, ¿vale? Cada momento tiene sus posibles errores y cada diría casi, si me apuras, cada mes y cada década tiene también sus posibles errores. Hace unos años yo creo que los principales errores que teníamos era abusar de la jerga. Se ha abusado mucho de la jerga, o sea, íbamos a diferentes sitios y utilizábamos conceptos muy complejos para entender. La jerga yo creo que no nos ha ido bien. Y yo creo que en los últimos años me da un poco la sensación de también que hemos abusado en exceso del concepto de sostenibilidad. El otro día hablaba en otro medio, ¿no? Y ponía un poco la anécdota, ¿no? Esto es como la canción de Rocío Jurado, ¿no? Se nos gastó la sostenibilidad de tanto usarla, ¿no? Y de hecho hoy se está utilizando en determinados sitios como arma arrojadiza dentro de un debate y de una polarización política en la que vivimos, ¿no? Y eso creo que nos genera un problema, ¿no? Hace unos años teníamos un problema X y hoy tenemos otro problema Y. Y el problema, yo creo que hemos hecho mucho abuso de eso, ¿no? La jerga técnica y el abuso yo creo que nos han ayudado. Y en el momento que tenemos hoy, yo creo que tampoco ayuda demasiado la jerga activista, si me permitas la expresión, ¿no? Te pongo un ejemplo, y os pongo un ejemplo que me resultó muy, muy significativo, uno de 2007 y otro de 2024, ¿no? 2007, yo presento el primer plan de cambio climático en la compañía, que estaba una compañía cotizada grande. Me levanta un consejero la mano, año 2007, y me dice: Alberto, ¿tú eres comunista?
proyecto, no tengo yo la sensación, y me dice, la batalla contra el cambio climático es la gran bandera que tiene el movimiento activista, y yo no quiero que la compañía lidere este debate. Total que me fui, pensé y volví 3 meses más tarde con el mismo proyecto, solo que con un cambio, que era el cambio de nombre, y con un cambio menor, que era el cambio de los colores de los gráficos, este era menor. Y lo cambiamos de nombre, lo llamamos Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. Y el mismo consejero levanta la mano y me dice, ves, Alberto, esto es lo que hay que hacer. El plan era el mismo, solo que tenía una jerga distinta, que era una jerga adaptada en aquel momento a un consejo de administración. Yo creo que hoy vivimos esa misma situación. Muchas veces la utilización del lenguaje ayuda a vender un proyecto dentro de organizaciones complejas o ayuda a frenar ese mismo proyecto, ¿no? Y muchas veces tienes que darte cuenta en qué momento temporal estás. Yo creo que ese ha sido un error importante que hemos podido cometer. Qué interesante. Cecilia, desde hace poco tiempo, unos meses, estás en Solarig como directora de Sostenibilidad y Comunicación. Muchas empresas están apostando por discursos de sostenibilidad, pero bueno, desde tu punto de vista y desde tu posición, ¿cómo diferenciar el compromiso real? Pues yo creo que es importante comunicar de forma clara y transparente cómo la organización contribuye de forma real a reducir ese impacto sobre el cambio climático y a exponer qué medidas y soluciones somos capaces de incorporar al interno de las organizaciones para reducir nuestra huella, ¿no? Y esta comunicación tiene que ser certera y estar basada en proyectos y en hechos reales. Quizá la traslación o las diferencias vienen en el camino, ¿no?, que todas las organizaciones tienen que recorrer para pasar de las ideas y las buenas intenciones a una política y actuaciones basadas en hechos y en datos reales. Esto es muy importante. Creo que la dimensión humana y la dimensión realista de lo que estamos haciendo y de enseñarle y mostrarle también al conjunto de los grupos de interés y a la sociedad los logros es muy importante. Creo que la comunicación y la forma de hacerlo también tiene que ser realista, es decir, normalmente cuando trabajamos en sostenibilidad utilizamos jergas muy grandilocuentes que se alejan muchas veces del conocimiento del Main Street, es decir, muchas personas de la calle no tienen por qué entendernos y a veces se nos olvida que tenemos que comunicar para todos y para todas, ¿no? Probablemente de manera segmentada por público o por destinatario, pero hacer sobre todo que nuestros mensajes sean comprensibles, ¿no?, para el conjunto de la sociedad. Otra de las cuestiones que yo creo que es importante y que también ayuda es hacer autocrítica, es decir, nadie ha nacido sabiendo y la sostenibilidad también es un camino en sí mismo. No somos top 10 y no hacemos las cosas bien, sino no nos dotaríamos de planes o de estrategias que tratan de reducir nuestra huella o tratan de reducir el impacto de nuestra actividad, ¿no?, sobre el medio ambiente y sobre la sociedad. Luego, hacer autocrítica y balancearlo con acciones realistas es algo que ayuda, o que yo creo que a nosotros por lo menos nos ayuda, ¿no? Y nos ayuda también para diferenciarnos. Bueno, nos quedamos con esas claves de Cecilia. Alberto, ¿qué recomendaciones para seguir incluyendo en la lista podrías ofrecernos a los DIRCOMs que tenemos el reto de integrar la sostenibilidad en la estrategia de comunicación, pero sin perder credibilidad? Yo creo que Cecilia ha apuntado algo, ¿no? Lo primero son los datos. Yo creo que el dato tiene que ganar y soportar un relato. Muchas veces desde los ámbitos de comunicación se intenta construir relatos no basados en datos. Y a mí me parece que aquí hay que basarse en datos. ¿Cuál es efectivamente la reducción real que se han hecho? ¿Cómo se está gestionando este otro proyecto? Los datos son importantes. Yo creo que los relatos tienen que ir apoyados en datos. Esto me parece una cosa muy importante. Y luego los propios DIRCOM tienen que entender el lenguaje no solo del cliente y de la calle, sino el lenguaje de sus propios compañeros dentro de la propia organización. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo que me ocurría el otro día también, ¿no? Desde el punto de vista de sostenibilidad hablamos de economía circular, pero muy posiblemente la gente que trabaja en la dirección de operaciones o las direcciones de fábricas hablan de otro concepto, que es valorizar residuos. Por ejemplo, esto es un ejemplo. Hay otros ejemplos que también son interesantes, el que antes comentaba de cambio climático. Esto se entiende bien en la calle, pero a lo mejor dentro de la compañía tienes que decir que tienes que plantear planes de ahorro y eficiencia energética.
Puedes hablar también de otra serie de conceptos que son los que ellos entienden en su día a día de su negocio. Yo, fíjate, aquí creo que sería muy interesante hacer una traducción, un diccionario que tradujera conceptos de sostenibilidad muy utilizados por aquellos que nos dedicamos a esto. ¿Cuál es la traducción en el día a día del negocio y de las áreas de gestión de cada uno de nuestros compañeros dentro de la compañía? Yo creo que esas dos son las cosas, ¿no? Uno, los datos que apoyen los relatos, y dos, traducir al lenguaje de nuestros compañeros dentro de las organizaciones aquellas cosas que hacemos nosotros. Uh-huh. Datos y traducción del lenguaje, divulgación, ¿no? En definitiva, de la actividad y hablar un lenguaje pegado a la realidad de nuestras empresas. Para ambos, y para terminar, en una frase, o en un concepto, ¿qué papel creéis que va a jugar la comunicación en la evolución de la sostenibilidad en los próximos años? Podéis empezar, por ejemplo, Cecilia. Cecilia, empieza tú. Así alternamos. Hemos sido muy educados los dos. Muy ordenados, sí, vamos a terminar ordenados también. Vale, pues mirar, yo, por dejarlo en dos frases y bastante actuales, para mí la dicotomía entre planeta y sociedad es falsa. Luego, la comunicación de la sostenibilidad nos tiene que ayudar para plantear un escenario o distintos escenarios en los que este binomio pueda coexistir, convivir y, desde luego, prosperar. Y no caigamos en esa idea, ¿no?, de que vivimos en la Tierra como si tuviéramos otro lugar al que ir, que igual hay algunos que sí que se pueden permitir viajes a Marte, pero hoy por hoy la Tierra es nuestra casa común, ¿no?, y esto no lo podemos olvidar. Uh-huh. Qué importante es eso, sí. Y yo desde el plano corporativo incidiría mucho en esta otra idea, ¿no?, de utilizar el lenguaje que se utiliza dentro de las propias organizaciones. A mí esto me parece importante. Fíjate, el otro día me pasaban un mensaje que se pasa a las embajadas norteamericanas: palabras prohibidas de utilizar. Entre otras había dos palabras: sostenibilidad y cambio climático. Es curioso, y esto me parece muy interesante porque si nos ponemos el foco en los contenidos, podremos hacer cosas semejantes y muchas veces soslayando solamente problemas semánticos. Para mí esa traducción me parece muy interesante. Uh-huh. Bueno, pues se abre también un momento, digamos, desafiante, con todas las tensiones geopolíticas que tenemos encima de la mesa. Sin duda. Para la sostenibilidad. La comunicación y la sostenibilidad tienen que ir en ese camino de la mano, eso lo tenemos claro. Muy interesante este coloquio. Alberto, Cecilia, mil gracias por haberos acercado a estos micrófonos de Conexión DIRCOM. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo. Aula DIRCOM. Llega ahora nuestra sección Aula DIRCOM, ya saben, en la que ofrecemos algunas pistas y consejos para tratar de comunicar lo más eficazmente posible. Y hoy vamos a ver cómo comunicar la sostenibilidad sin caer en el greenwashing. Para ello contamos con Anne Liberal, coordinadora de programas en Aula DIRCOM. Anne, ¿qué debemos tener en cuenta? Gonzalo, tomando de referencia nuestras formaciones en Aula DIRCOM sobre criterios ESG, hemos extraído 4 conclusiones clave que ayudarán a los oyentes a comunicar la sostenibilidad de forma auténtica y sin caer en el greenwashing. Primero, hay que ser transparentes. Es importante ser claro y sincero. No se trata solo de resaltar lo positivo, sino también de hablar de los retos, evitar las promesas vagas y utilizar datos concretos. Segundo, mostrar impactos reales. La sostenibilidad no es un eslogan vacío. Utilizar historias basadas en resultados tangibles. ¿Qué logros has alcanzado? ¿Cuáles son los resultados medibles de tus iniciativas? Esto dará credibilidad al mensaje y aleja el peligro de caer en el greenwashing. Tercero, humanizar el mensaje.
Las mejores historias son las que incluyen personas reales, desde los empleados que implementan prácticas sostenibles hasta las comunidades que se benefician de ellas. Como estamos viendo en nuestro curso de ESG, este enfoque permite humanizar la sostenibilidad, haciendo que tu mensaje sea más cercano y auténtico. Y por último, usar los datos con responsabilidad. Los números son una herramienta poderosa para contar historias, pero es crucial no usarlos de manera manipuladora. Presentar datos de forma clara y accesible, siempre respaldados por estudios y fuentes fiables, ayuda a construir una narrativa sólida y veraz. En resumen, para comunicar la sostenibilidad y generar un impacto real, es clave ser honesto, concreto y centrarse en las personas. Muchas gracias, Anne, por estas claves tan prácticas. Sin duda que comunicar la sostenibilidad exige transparencia, responsabilidad y un enfoque estratégico. Estás escuchando Conexión DIRCOM. Y después de entrar en el aula, pues nos vamos a la biblioteca. Antes de cerrar el programa de hoy, estrenamos una nueva sección, Biblioteca DIRCOM, donde os traemos los informes, publicaciones y libros más destacados del sector. Y para inaugurarla, Fernando Romero, responsable de comunicación externa y publicaciones de DIRCOM, nos trae un estudio clave sobre la sostenibilidad. Cuéntanos, Fernando. Gracias, Gonzalo. Así es. Hoy os quiero hablar del informe ESG en palabras, la voz de la sostenibilidad, que DIRCOM publicó a finales del pasado año y que analiza el papel de la comunicación en la sostenibilidad empresarial. Y el dato que os traigo es claro. El 74% de los directores de comunicación ya tienen un rol activo en la implementación y comunicación de estrategias ESG. Esto demuestra que los DIRCOMs no solo informan, sino que también son agentes clave en la transformación sostenible de las empresas. Pero también hay un reto importante. El 63% de los profesionales encuestados considera que los DIRCOMs necesitan más formación en ESG. La sostenibilidad es un campo técnico y en evolución, por lo que deben prepararse y formarse para comunicar con rigor y credibilidad. Si queréis profundizar en estos datos, el estudio ESG en palabras está disponible de forma gratuita en la web de DIRCOM, www.dircom.org. Gracias, Fernando. Sin duda, comunicar la sostenibilidad no es solo una responsabilidad, sino que es también una oportunidad estratégica para generar confianza y diferenciación. Y ahora vamos a pasar al cierre de nuestro programa. En un mundo cada vez más convulso, la sostenibilidad continúa en la agenda de una manera muy importante. No debemos perderla de vista en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Algunas ideas que hemos escuchado hoy en este tiempo que hemos querido dedicar al ESG, a la sostenibilidad, de la voluntariedad a la obligatoriedad. No solo la sostenibilidad es cosa de ecologistas, a día de hoy es tarea de todos. Pasar de las ideas y las buenas intenciones a la realidad. Esa es una misión en la que los directores de comunicación, las compañías, podemos contribuir decisivamente para operar el cambio en nuestro planeta, porque nuestro planeta es nuestra casa común y planeta y sociedad no tienen que ser cosas distintas. Esa dicotomía es falsa. También hemos hablado de la importancia de los datos a la hora de comunicar la sostenibilidad y que hay que entender el lenguaje y debemos comprender el lenguaje que hablan nuestras organizaciones para acercar la sostenibilidad a las mismas. En definitiva, muchos retos por delante para seguir comunicando la sostenibilidad de una manera que sobre todo se entienda.
porque para hacernos entender está la comunicación, para hacer entender a nuestras organizaciones. Y es así como llegamos al final de nuestro episodio sobre sostenibilidad y comunicación. Me acompañó en el control de sonido Jorge Zumeta. Como siempre, os animamos a seguirnos en redes sociales y a compartir vuestras opiniones en ese correo que hemos abierto para recibir sugerencias, ideas, incluso alguna crítica, pero bueno, si son moderadas, pues las llevaremos mejor. conexión@dircom.org, ese es nuestro correo, conexión@dircom.org. Nos escuchamos cada jueves a partir de la 1:30 en Capital Radio y en las principales plataformas de audio. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica.